Seguimos, estamos en la mesa de este miércoles 30 de enero de 2019. Estamos con Carolina H., con Teresa Herrera, con Hernán Bonilla y con Martín Couto. Mario Vergara, uno de los precandidatos presidenciales del Frente Amplio, calificó de demagógica la propuesta de eliminar gradualmente el IAS, Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, que anunció Ernesto Talvi, uno de los precandidatos del Partido Colorado. Fue durante una gira por Canelones en el fin de semana que el líder del sector Ciudadanos consideró que el IAS es injusto porque se cobra a quienes ya aportaron mientras estuvieron en actividad. Nosotros vamos a intentar, si nos toca ser gobierno, eliminar gradual y responsablemente los impuestos sobre las jubilaciones. Y digo gradual y responsablemente porque si yo le prometo a usted el 1 de marzo lo vamos a eliminar, le estoy mintiendo. Porque el IAS recauda mucho dinero y no nos podemos lamentablemente dar el lujo. Entonces, un impuesto injusto que hay que apuntar a eliminar, hay que hacerlo por ley y se va a poder hacer de manera paulatina y gradual. Consultado por La Diaria, Vergara recordó que en la campaña electoral del año 2014 la oposición ya había manejado esa promesa con un claro tinte demagógico. 5 años después, eso sigue siendo así, agregó. Según el expresidente del Banco Central, quienes plantean simpáticamente la reducción o eliminación de algún impuesto deben también plantear responsablemente de dónde van a obtener los recursos para compensarlo o qué gastos y qué políticas van a recortar. Bueno, aquí estamos en la campaña, plena campaña. ¿Qué dice el economista de la mesa? A ver, estamos en el año electoral, entonces es bueno que los candidatos vayan presentando sus propuestas y cuál es la orientación, en particular en este caso en materia fiscal. Es cierto que ya había estado en la campaña electoral anterior el tema de la eliminación del IAS, es un impuesto que ha tenido sus idas y vueltas. Acuérdense incluso que hubo una declaración de inconstitucionalidad, después se volvió a crear el IAS. Siempre. Los impuestos siempre tienen y hubo una reacción. serie de declaraciones de constitucionalidad del IAS. Y el IAS después fue declarado constitucional. Creo que lo interesante de la discusión es el tema del sistema fiscal uruguayo, el sistema impositivo uruguayo. Yo creo que el gobierno que viene va a heredar una situación fiscal compleja. Entonces, creo que razonablemente, y también lo plantea Talvi, al principio el asunto fundamental es ordenar las cuentas. Creo que en eso se le va a ir al próximo gobierno parte del segundo año, con suerte, si las cosas salen bien. Bajado el déficit y entrada la deuda en una trayectoria razonable y no del aumento que ha tenido en los últimos años, creo que sí es necesario atender el tema de bajar la presión fiscal. Ahí la discusión es qué impuestos es mejor bajar. Y ahí mi preferencia es por no tocar el IAS. ¿Por qué? Porque creo que... A ver, mira qué interesante. ¿Qué decís, Hernán? ¿Por qué? Por varias razones. La primera es porque creo que ya tenemos una serie de impuestos de los cuales hay otros que son más dañinos para la sociedad uruguaya que el IAS. En segundo lugar, hay un tema que me parece de prioridad fiscal y que viene por el lado del gasto público y de cómo se recauda. Y si uno mira datos por ejemplo, de pobreza, ve que entre los mayores de 65 años en Uruguay hoy el 1% es pobre. Y entre los menores de 5 años en Uruguay el 18% es pobre. Entonces, no creo que sea una prioridad para el país bajar el IAS. Y creo que desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista del gasto, una cosa que me gustaría que estuviera en la campaña y que formara parte de la agenda de los candidatos es cómo vamos a priorizar la baja de la pobreza infantil. Y yo acá lo digo claro, aunque sea en favor de un sector que no junta votos contra un sector que junta votos, creo que hay que priorizar a la primera infancia y ganándome la antipatía de mi abuela y de los jubilados, creo que no es la mejor forma de mejorar el sistema fiscal, ni eliminar ni reducir el IAS. Teresa. Totalmente de acuerdo con Hernán con respecto al tema de la pobreza infantil. En ese camino, programas como Uruguay Crece Contigo, que hay unanimidad incluso del sistema político uruguayo en torno a su buen funcionamiento, que es en ese camino donde hay que trabajar. Con respecto al tema de la reforma jubilatoria, bueno, en primer lugar, digo, que ¿hasta cuándo el sistema político uruguayo va a seguir sosteniendo la caja militar, no?
Esa es la primera pregunta, porque digo, casi la mitad, si no entendí mal los números, casi la mitad de la erogación del BPS últimamente viene por ese lado. Entonces, vamos a poner las cosas con su nombre. Una jubilación absolutamente de privilegio, donde además, y ahí voy al tercer tema, que a mí me parece insólito que todavía ni siquiera se haya discutido en el Parlamento, que es el tema de que los jubilados puedan seguir trabajando. Porque además hay algunas actividades en las cuales pueden y hay otras actividades en las cuales no pueden. Entonces, en realidad, el principio de igualdad, digo, hasta me pregunto hasta qué punto de vista es constitucional el hecho de que haya gente que pueda seguir trabajando y gente que no pueda seguir trabajando. En un país con una población envejecida como es la uruguaya, donde además el BPS pierde recaudación. ¿Por qué? Porque en realidad la gente sigue trabajando. Trabaja en negro. Entonces, podría pasar como en la Argentina, donde la gente trabaja, y lo que sí pasa es que su jubilación no se modifica, sino que lo que hace es aportar al fondo común. Y eso engrosa yo no estoy diciendo que el sistema argentino sea lo mejor de lo mejor. Lo que estoy diciendo es que en un país como Uruguay es insólito que no se haya emparejado y no se diga, señor, usted quiere, o señora, usted quiere jubilarse, jubílese. ¿Quiere seguir trabajando? Siga trabajando. Aporta. Lo que usted aporta va a la caja común, al fondo solidario. Pero dejémonos de jorobar con el tema de que unos sí y otros no. De acuerdo. Seguimos. Carolina. No, con respecto a lo que dice Teresa, creo que hay una propuesta en ese sentido del diputado Conrado Rodríguez. Que no se ha tratado en el Parlamento jamás. Efectivamente, Sí, con que estoy Romina hizo una entrevista con él hace algunas semanas aquí en el programa. Que me parece una solución espectacular, que es a lo que se tiende en el mundo, más que nada cuando hay toda una edad que la gente está totalmente apta para trabajar y es como ilógico que no se pueda, y además también ayuda al déficit de a que la caja no tenga los problemas que está teniendo. Claro. O sea, la gente se le solucionan dos problemas. Yo creo que es una solución espectacular que es necesaria. A mí me parece que se tiende hacia eso, que hay, ojalá que en la próxima legislatura haya consenso y se pueda avanzar hacia ese sentido. Porque además a mí me parece que es una reforma, perdón la interrupción, sí. pero me parece que es una de las pocas reformas sobre este tema que en realidad no violenta los derechos de nadie, no, al contrario. Y podría haber un consenso de todo el sistema político. Es una solución país, digamos. Exactamente. Ahora, yendo al IAS en particular, porque por ahí venía el debate. ¿Qué dicen? Sí, yendo al IAS, a ver, yo integro, como saben, Ciudadanos, no la parte técnica, pero la parte política, y lo que sí puedo decir es que es un proyecto que es muy serio, o sea que demagógico. Las propuestas de Ernesto Talvi se pueden compartir o no compartir, yo en este caso las comparto, no soy economista, pero me parece sí que el IAS es un impuesto que es injusto, que fue la segunda parte de un impuesto que sí ha sido declarado inconstitucional y como muchas veces se ha hecho, cuando no funciona de una manera, bueno, trato de cambiarlo un poco y se hizo otra vez. Me parece que sí que es injusto, que la persona aportó toda la vida y que hoy en día hay jubilados que están jubilados por menos del salario mínimo nacional. Él también dijo que iba a tender a que no haya más jubilados que ganen por menos del salario mínimo nacional, o sea, que no haya más jubilados pobres, que es una realidad también del país. Me parece que si el economista lo está planteando es porque está estudiado, que se puede hacer, que es serio, que es financiable, y bueno, ya dará la solución técnica propiamente dicha, que yo por supuesto no la tengo, pero yo le tengo confianza al equipo, le tengo confianza al candidato. Con respecto a Vergara, es normal que quien ha tenido que ver en implantar el impuesto hoy lo defienda. Y bueno, y es una persona que dentro del Frente Amplio se tiene que posicionar en la opinión pública y quizás haya sido una cosa así como de, bueno, tiro para posicionarse en la opinión pública cuando está un poco complicada la interna. No es tan normal que quien haya sido parte de un gobierno defienda a todos los gobiernos. No, pero más de la parte económica. No, pero digo, está pasando con algunos de los precandidatos que se están desmarcando de la gestión del Frente. Y eso está generando polémica en el Frente, sí, ¿no? Sí, pero en el caso de él estuvo muy en la parte económica y muy en la parte quizás haya estado involucrado hasta en hacer en la elaboración del propio impuesto. Entonces, bueno, quizás también se puede arrepentir o lo que sea, o no le pueda gustar, pero también se puede entender que lo defienda, y se puede entender también por otro lado eso, que él está complicado en la interna y necesita posicionarse en la opinión pública. Falta Martín, pero antes algunos mensajes de los oyentes. Osvaldo dice, el problema a resolver no debería ser de dónde sacar dinero para compensar el IAS, terreno al cual quieren llevar la discusión. Sí, eso fue lo que dijo Vergara, ¿no? La discusión debería ser la justicia o no de ese impuesto. Exacto. Que se disfrazó apresuradamente con otro rodaje, porque el impuesto a la renta que estaba condenado por inconstitucional se rearmó.
Exacto. ¿Cómo se compensa? Será otro problema. El tema es la justicia o injusticia de ese impuesto. Y después hay otros que van por ese lado. El IAS es un impuesto fácil de recaudar y que no tiene evasión, es el paraíso de los impuestos. Otro que dice, el IAS es tan inmoral como ridículo, el Estado te paga una jubilación y de eso te cobra un impuesto. Para eso que te pague menos, pero que no te pague y después te descuente. Es como tomarle el pelo a la gente. Sí, hay algo de contrasentido efectivamente en el funcionamiento del impuesto en este caso, ¿no? Y Sí, sí. No, solo para terminar una cosita más, que también, si lo escuchamos a Talvi las declaraciones, él tampoco fue que dijo, el 1 de marzo voy a sacar el IAS, dijo que iba a hacer un intento en ir en ese camino, que va a ser algo gradual, paulatino. Sí, insistió, gradual y responsablemente. Exacto, y que es por el problema que marcaba el oyente propiamente de la injusticia del impuesto. Sí, la Suprema Corte de Justicia, los fallos que tienen, nadie la va a acusar de intentos de implantar el socialismo, pero tiene los fallos sobre la constitucionalidad, que son buenísimos. No es un detalle que el IAS sea constitucional, porque la Constitución dice que las jubilaciones se financian, entre otras cosas, por los aportes de jubilados, trabajadores y empresarios. Lo dice explícitamente la Constitución. Pero si queremos hablar de justicia en este mundo tan injusto, yo creo que la discusión es lo que plantea Hernán, que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, porque además Talvi lo que dice es, bueno, tengo una propuesta concreta, voy a sacar el IAS. Y tengo un problema que me obsesiona, los jubilados pobres. Bueno, Talvi, usted en realidad estará agravando el problema de lo que usted cree que es el problema, que son los jubilados pobres. Porque en realidad, si yo bajo la recaudación, protegiendo al 20% que paga IAS, que es solo el 20% de los jubilados, ¿cómo le voy a aumentar la jubilación a los jubilados pobres? Estoy 326 millones de dólares abajo de la posibilidad de seguir aumentando, más de lo que establece la Constitución, esas jubilaciones. Pero además, ¿cómo voy a invertir en la primera infancia? Si primero voy a tener que revertir aquello que le perdoné al 20% de los jubilados que pagan el IAS, que además es me pasaron algunas cifras, es el 20% de los que pagan el 20% de quienes perciben un solo ingreso pagan IAS, y el 50% de quienes perciben dos ingresos por retiros o pensiones o jubilaciones, etcétera. Entonces, en realidad no estamos hablando de una población castigada. Yo creo que no es la prioridad. Comparto con Hernán, y esto pianta votos y no importa. Porque alguna vez por todas tenemos que dejar de hacer la cuentita de cuántos votos son la familia militar, y por eso no se reforma la caja militar, cuántos votos son los jubilados, y por eso en realidad hago esta propuesta demagógica. Hablemos del IVA. Si queremos hablar de un impuesto injusto, del más injusto, es el IVA, que lo pagamos independientemente de cuánto ganemos, cuánto podamos pagar. Y el más alto de América Latina. Exactamente. Entonces, yo comparto, si Talvi quiere eliminar injusticias con el sistema tributario, sigamos bajando el IVA. Varios oyentes recalcan o dicen que hay que recalcar, porque no está suficientemente aclarado en esta discusión, que no todos los jubilados pagan el IAS, ¿no? Claro. Recién Martín daba algún número. Ramón Ruiz, que integra el directorio del BPS, ha dado otros, porque terció en este debate. Él dijo que el 80% de los pasivos no pagan el IAS. O sea, 507.569 no pagan el IAS porque están debajo de la franja de 32.232 pesos. Ese es Exacto. Un número bastante sintético en este sentido. A ver, yo no creo, para aclararlos tanto, que la propuesta de Talvi sea demagógica. Sospecho que está bien fundada. Lo que creo que la discusión es cómo debe reformarse el sistema tributario. Bueno, primero, si debe reformarse o no, y después qué impuestos deben bajarse o subirse, porque también hay gente que está proponiendo que hay que subir impuestos en esta campaña electoral, ¿no? Yo creo que no se pueden subir más. Creo que después de que se estabilicen las finanzas públicas hay que ver cuál se baja. En Uruguay es cierto que el IVA es muy alto, pero también los impuestos directos son altos, porque la presión fiscal en Uruguay es alta. Incluso para el nivel de ingreso de Uruguay la presión fiscal es alta. Entonces, creo que ahí hay que tener en cuenta dos cosas, como siempre que se ven estas cosas. Un equilibrio entre la eficiencia del sistema de recaudación, el oyente decía, hay impuestos que son más fáciles de recaudar que otros, claro, y el tema de la justicia del sistema tributario. Y eso tiene que ver, como decía antes, por el tema de cómo se recauda y con cómo se gasta. Y yo creo que en ese sentido lo que hay que ir viendo, dado que hay que elegir, porque al final la función del gobierno es elegir, el foco tiene que estar en la primera infancia, y por eso es que yo creo que no hay que apuntar a modificaciones en el IAS.